Buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar el día de hoy el área de aritmética. Entonces, bienvenidos hoy 21 de junio y vamos a recordar los acuerdos. Participa diariamente en clases, mantener limpio el espacio, tener una actitud positiva y escuchar con atención la clase. Muy bien. Nuestra actividad para el día de hoy es la divisibilidad. Para esto conoceremos los criterios que nos permiten encontrar los divisores de un número. Es muy importante conocer y manejar estos criterios. Bien, vamos a leer. Criterios de divisibilidad. Para que un número sea divisible por otro, necesariamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer, estudiantes? Necesariamente necesitamos encontrar, ¿no?, los divisores de manera rápida, y los criterios de divisibilidad son útiles y debemos tenerlos en cuenta para así poder simplificar. Bien, empezamos entonces con el criterio de divisibilidad del número natural 2, 3 y 4. Se dice que es divisible por 2 cuando sus cifras terminan en 0 o en cifra par. Vamos a ver al final qué es una cifra par para poder entender mejor. Entonces, cuando sus cifras terminan en 0 o en cifra par, decimos que es divisible por 2. ¿Cómo podemos identificar entonces el número divisible por 3? Cuando al sumar sus cifras obtenemos un número múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros sumamos las cifras de esa cantidad numérica, tenemos que obtener en esa suma un número que sea múltiplo de 3. Y recuerden que los múltiplos son aquellos números, ¿no?, que se obtiene a multiplicar otro número natural. Ahora, divisible por 4. Cuando sus últimas dos cifras son 0 o son múltiplos de 4. Es decir, de esa cantidad numérica, las dos últimas cifras deben terminar en 0 o ser múltiplo de 4. Bien, continuamos. Cuando decimos que un número es divisible por 5, cuando sus cifras terminan en 0 o en 5. Decimos también que un número es divisible por 6 cuando el número es múltiplo de 6. Digo múltiplo de 2 y 3 a la vez. Entonces, cuando el número es múltiplo de 2 y de 3, estamos hablando de un número divisible por 6. Al comienzo se nos hará complicado poder tener todos estos criterios en la cabecita, pero conforme vayas practicando más ejercicios, poco a poco estos criterios se van a ir quedando grabados en tu memoria. Divisible por 8, cuando sus tres últimos cifras terminan en 0 o son múltiplos de 8, algo muy similar a lo que se nos indica en los divisores de 4. Divisible por 9, cuando al sumar sus cifras obtenemos un múltiplo de 9. Es como en el caso de la divisibilidad de 3, ¿no? Sumamos las cifras y nos tiene que dar múltiplo de 3. Lo mismo ocurre en el divisibilidad por 9. Sumamos las cifras y obtenemos el múltiplo de 9. Y divisible por 10 cuando el número termina en 0. Es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60 son divisibles por 10 porque son cantidades numéricas que terminan en 0. Ahora vamos a la parte de los números pares, porque justamente cuando hablamos de la divisibilidad por 2, se nos dice que el número es divisible por 2 cuando sus cifras terminan en 0 o en cifra par, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo decimos que un número es par? Un número es par solo si el múltiplo es múltiplo de 2, es decir, que al momento de dividir entre 2 nos da también una división exacta. Entonces ahí decimos que es par. Tiene que ser múltiplo de 2 o al momento de dividir entre 2 nos da una cifra exacta. Número impar, un número es impar si y solo si no es par. Es decir, que esos números al dividirse entre 2 no tenemos una división exacta y tampoco son múltiplos de 2. Es decir, el impar es lo contrario a la cifra par. Bien, llegó el momento del reto matemático. Vamos a poner a prueba nuestros conocimientos. Vamos
Vamos a leer aquí lo que tienes en la página 43 de tu compendio. Determinemos si el número 3820, 13.000 diré, 820, es divisible por 2, por 3, por 5, por 9 y por 10. A ver, recordando, para que sea divisible por 2, tiene que terminar en 0 o ser número par. Es decir, que al dividir entre 2, nos dé una división exacta. Entonces, vemos que 13.820 termina en 0. Ya por terminar en 0, podemos decir que es divisible por 2. Y si ustedes dividen 13.820 entre 2, es muy probable que obtengamos una división exacta al momento de dividir. Es más, podemos intentar dividirlo para ver si realmente esta cifra numérica 13.820 entre 2 cumple, ¿verdad? Cumple con lo que se nos indica. Y creo que sí. Si ustedes lo dividen, van a poder comprobar que sale una división exacta, pero la división es entre 2, para que sea par. Luego tenemos 13.820. ¿Qué hemos hecho? Aplicando lo que nos dice la divisibilidad de 3, de que tenemos que sumar las cifras y esa suma nos debe dar un número múltiplo de 3, entonces tenemos que sumar. 1 más 3 más 8 más 2 más 0 nos da 14. Por lo tanto, 14 no es múltiplo de 3. Claro, si tú multiplicas 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, etc., te vas a dar cuenta que ninguna de esas cantidades numéricas te da 15. ¿Correcto? Ahora, 13.820 termina en 0. Eso es divisible por 5. Muy bien. ¿Qué nos dice en la divisibilidad del número 5? Un número es divisible por 5 si su última cifra es 0 o termina en 5. Entonces, al terminar en 0, ocurre lo mismo que en la divisibilidad por 2. Quiere decir que 13.820 es divisible no solo por 2, sino también por 5. Luego tenemos la divisibilidad por 9. Al hallar la divisibilidad por 9, aplicamos lo mismo que en la divisibilidad por 3. Sumamos las cifras y vemos si la cifra obtenida de esa sumatoria nos da un múltiplo de 9, pero nos da 14, lo que implica que 14 no es múltiplo de 9. Y si ustedes multiplican por 9 diversos números naturales, verán y se darán cuenta que 14 no aparece en la lista de múltiplos. Luego decimos que terminan en 0 las cifras que también son divisibles por 10. Entonces, 13.820 es divisible entre 2, entre 5 y entre 10. Y de esa manera hemos podido resolver teniendo en cuenta los criterios. Habiendo repasado los criterios de divisibilidad, vamos a arriesgarnos a resolver por nosotros mismos. Coloca la menor cifra posible para que en cada caso los siguientes números sean. Muy bien, cogemos esto y decimos, ¿cómo me dice la menor cifra? ¿Podremos colocar el 0? Bien, colocar la menor cifra posible para que en cada caso los siguientes números sean divisibles, ¿correcto? Pero divisibles ¿por quién? A ver, vamos a ver. Por lo que nos indican aquí. 2 y tenemos 472, es decir, divisible por 2. Como me dicen que la menor cifra podemos colocar el 0, ¿correcto? Muy bien, pero nosotros al mirar 472 así, ya no podemos dar cuenta que por terminar en un número par, porque yo divido 2 entre 2 me da una división exacta, entonces simplemente digo que ya es divisible por 2. Pero vamos a colocar la menor cifra, en este caso 0, ¿correcto? Como me dicen la menor cifra, podemos colocar 0. Ahora, ya sé que en la divisibilidad por 3 tengo que sumar las cifras y en esa sumatoria obtener un múltiplo de 3. Entonces, 11, que es más cerca a 12, no, entonces colocamos la menor cifra que es el 1, ¿correcto? 11 no viene a ser un múltiplo de 3, pero vamos a colocar la menor cifra que es 1. Ahora, y luego tenemos
la menor cifra, en este caso, que viene a ser 0. Mayormente, siempre el 1 va a ser divisible entre los números naturales y 0 siempre va a ser un múltiplo de los números naturales. Continuamos. Complete el cuadro escribiendo una B si la proposición es verdadera o una F si es falsa, aplicando las reglas de divisibilidad. Muy bien. Entonces, eso se encuentra en la página 44, esta tablita, y vamos a proceder a resolver. Bien, dice 41.536 es divisible por 2. Nosotros tenemos que darnos cuenta primero en qué termina, para saber si es divisible por 2. ¿Terminó en 0? ¿Terminó en un número par? Bien, si ustedes dividen 6 entre 2, te va a dar una división exacta. Por lo tanto, decimos que sí es par. Vamos a borrarlo y lo vamos a escribir de manera más indicada. Ahora, 27.900. Ya por el hecho de que termine en 0, es divisible entre 2, pero también es divisible entre 5. Recuerden que las cifras que terminan en 0 también son divisibles por 5, no solamente por 2. Entonces decimos que es verdadero, verdadero acá, correcto, y también es divisible por 10, ponemos verdadero. Muy bien. 41.536 seguirá siendo divisible entre 3, tendríamos que sumar. Si nosotros sumamos 4 más 1 más 5 más 3 más 6, obtenemos 19. Y si nosotros multiplicamos cantidades numéricas por 3 para hallar el múltiplo de 3, sabemos que 19 no es un múltiplo de 3, por lo tanto es falso. Ahora, si nosotros sumamos las cifras de 27.900, ¿no? Las vamos a sumar uno por uno. 2 más 7 más 9 más 0 más 0 te da 18. Y 18 sí es un múltiplo de 3, por lo tanto decimos que 27.900 es múltiplo de 3. Ahora, decimos que es múltiplo de 5 si termina en 0 o en 5. 41.536 no termina en 0 y en 5 es falso. Vamos, para hallar la divisibilidad por 9 tenemos que sumar las cifras igual que en la divisibilidad por 3. Entonces 4 más 1 más 3 más 5, ¿verdad? A ver, vamos a hacerlo de nuevo. 4 más 1 más 5, ahí ya son 6 más 5, 11 más 3, a ver, vamos a sumar otra vez, ¿ya? 4 más 1, 5, ¿correcto? 5 más 5, 10. 10 más 6 más 3 te da 19, entonces no es divisible por 9. Y tenemos que ver si la cifra de abajo es divisible por 3, pero te dio 18. Por lo tanto, 18 también es un múltiplo de 9. Decimos que es verdad. Y 41.536 es múltiplo de 10. Decimos que no, porque para que sea múltiplo de 10 tiene que terminar en 0. Correcto. Entonces decimos que esto es falso. Bien, vamos a continuar. Entonces, como 4 es un número par, decimos que sí es divisible entre 2. Si divides 4 entre 2, te da una división exacta. 7 más 8, 15. 15 más 5, 20. 20 más 4, 24. Sí es múltiplo de 3. No termina ni en 5 ni en 0. No es múltiplo de 5. Y 24, ya sabemos que acá nos dio 24 la sumatoria, entonces no es múltiplo de 9 y tampoco es múltiplo de 10. ¿Correcto? Bien, ahora, 2 ya es un número par. Divides 2 entre 2, te da una división exacta, es divisible por 2. Termina en 0, divisible por 2. Termina en 5, es un número impar, no es divisible por 2. 4 entre 2 te da una división exacta, es divisible por 2. Ahora sumamos. 1 más 5, 6. El 0 no lo cuento porque no tiene valor. 6 más 7,
13, 13 más 2, 15. 15 si es un múltiplo de 3, por lo tanto digo que si es un múltiplo de 3. Como ya sé que aquí es 15, entonces digo que no es múltiplo de 9. Tampoco es múltiplo de 10 porque termina en otras cantidades que no es 0. Recuerden que los múltiplos de los divisibles de 10 son todos los que terminan en 0. Entonces no es divisible por 10 y tampoco decimos que es divisible por 5 porque tiene que terminar en 0 o en 5. Termina en 0, vamos a sumar 9 más 7, 16, 16 más 6, 22, 22 más 8, 30. Y 30 es divisible por 3, es múltiplo de 3, sí, 3 por 10, 30. 4 más 9, 13, 13 más 7, 20, 20 más 7, 27, 27 más 5 es 32. Por lo tanto, no es divisible por 3. 4 más 4, 8, 8 más 4, 12, sí es múltiplo de 3. Bien, termina en 0, es múltiplo de 5, termina en 5, es divisible por 5, no termina en 0 ni en 5, no es divisible por 5. Ya habíamos dicho entonces acá que 9 más 7 es 13, 13 más 6, no, 9 más 7 es 16, ¿verdad? 16 más 6, 22, 22 más 8, 30. Pero 30 no es un múltiplo de 9, por lo tanto no es divisible. Ya, acá te da 4 más 9, 13, 13 más 7, 20, 20 más 7, 27, 27 más 5, 32, tampoco es divisible de 9 porque no es múltiplo de 9, tampoco es múltiplo de 9, sí es múltiplo de 10 porque termina en 0, no es múltiplo de 10 porque termina en 5 y no es múltiplo de 10 porque no termina en 0. Y de esa manera hemos completado la tabla. Para que tú puedas hallar, tienes que tener en cuenta la divisibilidad y sobre todo los criterios. Recuerda los criterios de cada cifra. Cuándo es divisible por 2, cuándo es divisible por 3, por 5, por 9 o por 10. Y de acuerdo a eso resolvemos, ¿no? Yo te he dado algunos criterios más de cuándo es divisible por 8, ¿no? Por 4, por 6, pero en tu compendio vas a trabajar más la divisibilidad de 2, 3, 5, 9 y 10. Te invito a resolver el ejercicio 2 y el ejercicio 3 de la página 44 y 45. Recuerda que los criterios de divisibilidad son útiles y debemos tenerlos para poder así simplificar y hallar más rápido la divisibilidad de un número natural. Por eso, nuevamente, te invito a resolver los ejercicios 2 y 3 de la página 44 y 45. El otro tema que aparece después del ejercicio 3, eso se desarrolla en otra clase. Y te dejo a continuación este video de reforzamiento. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de un tema muy interesante, los criterios de divisibilidad. Pero antes de empezar, demos un breve repaso. Los criterios de divisibilidad son reglas que sirven para saber si un número entero se puede dividir entre otro sin necesidad de realizar la división. Comencemos. Para que un número entero se pueda dividir entre 2, su última cifra debe ser número par o 0. Por ejemplo, el número 1520 se puede dividir entre 2 porque su última cifra es 0. Ahora veamos el número 24. ¿Ya viste? Su última cifra es un número par, por lo tanto se puede dividir entre 2. Ahora veamos el número 36. Como su última cifra es número par, es divisible entre 2. Ahora, para que un número entero sea divisible entre 3, tienes que sumar sus cifras y el resultado tiene que ser un múltiplo de 3. Por ejemplo, aquí tengo el número 51. Si quiero saber si se puede dividir entre 3, sumo sus cifras, 5 más 1, y me da como resultado 6. Como el 6 es múltiplo de 3, podemos decir que el 51 es divisible entre 3. Ahora veamos el número 63. Si sumas sus cifras, que son 6 más 3, nos da como resultado 9. Como 9 es múltiplo de 3, sí es divisible entre 3.
Ahora veamos el número 1524. Si sumas sus cifras 1 más 5 más 2 más 4, nos da como resultado 12. El 12 es múltiplo de 3, por lo tanto, el número 1524 se puede dividir entre 3. Ahora veamos el número 231. Voy a sumar sus cifras, 2 más 3 más 1, y me da como resultado 6. El 6 es múltiplo de 3, por lo tanto podemos decir que el número 231 se puede dividir entre 3. Ahora veamos los números enteros que se pueden dividir entre 5. Son todos aquellos cuya última cifra es 5 o 0. Veamos algunos ejemplos. El número 50, si te fijas, su última cifra es 0, por lo tanto, se puede dividir entre 5. Ahora, el número 1635, su última cifra es 5, por lo tanto, es divisible entre 5. Aquí tengo el número 200. Como su última cifra es 0, es divisible entre 5. Ahora, veamos el número 35. Como su última cifra es 5, es divisible entre 5. También existen números que pueden ser divisibles por 2, 3 y 5 al mismo tiempo. Veamos un ejemplo. 3420. Se puede dividir entre 2 porque termina en número 0. Si sumamos sus cifras, 3 más 4 más 2 más 0, nos da como resultado 9. Como el 9 es múltiplo de 3, es divisible entre 3. Y como termina en 0, también es divisible entre 5. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Muy bien, estudiantes, gracias. No olvides enviar tus evidencias de forma ordenada y recuerda seguir cuidándote. Seguimos en pandemia, respeta el protocolo de bioseguridad. De ser necesario, vuelve a ver el video y así todo te quedará mucho más claro. Bendiciones. Bye bye.